Un abrazo. Metemos a Mariano. Hola Mariano, buenas tardes. Vamos a desmutearnos. Muy buenas tardes. Ahora sí. Buenas, ¿Cómo andás? Mariano. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Muy bien, acá contento, participando por primera vez aquí en suelo español, así que muy contento. Bien. Genial. Mariano. Pues eso representa un reto, porque si es la primera vez, quiere decir que tienen que venir muchas más. Esperemos que así sea, sí, ojalá. Sí, Me van a tener que idea, perdonar un poco el léxico, seguramente pronuncie de manera muy distinta los términos Azure, que para mí es completamente distinto, así que ayuda ahí también si hay alguna pregunta y me hacen de translator en línea. Sí, no te preocupes, que seguramente te entenderemos muy bien. Fíjate que Santi y yo hablamos en canario y Paulo es medio portugués o completo. Exacto, yo soy medio portugués porque media vida estuve en Portugal, otra media aquí, y en casa compartimos entre el portugués, el castellano, español y el argentino, o sea que ya verás. Perfecto. No hay ningún problema. Bueno, Mariano nos viene a hablar de Azure Synapse. Ese servidor de, no sé, ya no sé cómo llamarlo ya, ahora ya nos contará, pues ya para mí ya o sea, tiene de todo, Synapse, vamos a darle un Synapse. Así es, toda una plataforma ya dejó de ser una sola cosita. Estaremos pendientes de si hay alguna pregunta y te interrumpiremos si hay algo que creo que sea interesante que contestes y si no, todo tuyo, ¿vale? Te ponemos la pantalla. Bárbaro, perfecto. Y nos vas contando, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, primero agradecer nuevamente a los sponsors que hacen posible este evento, que es buenísimo. He participado en otras ediciones, así que, como hemos dicho antes, ojalá que sea el primero de muchos. Así que bueno, gracias a los sponsors. La charla que nos trae hoy, bueno, hablar un poco de Synapse, que como dijimos es ya una plataforma. La idea es hacer un poco una introducción a todos los servicios y componentes que trae esta plataforma. Quien les habla, Mariano Cobo, soy fundador de Precision IT, MVP Data Platform de Microsoft ya hace unos años, y ahí les dejo todas las redes sociales y contacto. Bueno, un poquito la agenda, vamos a ver de qué es, o un poco la historia, porque es algo bastante personal conmigo. Lo vengo siguiendo el producto ya desde sus orígenes on-premise, así que contarles un poquitito ahí la historia y de qué se trata. Después entrar un poco a detalle en sus componentes y qué funciones tiene cada uno. Y por último, ver, como son muchas cosas, ver qué usar y cuándo usar algo, ¿sí? De todo lo que trae. Un poco ese es el camino de la presentación. Bueno, vamos a empezar con una historia. A mí me gusta contar la historia, ¿no? De esto, y es un poco autobiográfico de alguna manera. Azure Synapse no nace como un producto hace poquito, sino que tiene una historia muy larga. Yo trabajaba en Microsoft Argentina, en la subsidiaria de Microsoft Argentina, ya por el año 2009. O sea, ya hace muchos años, tenía mucho más pelo, menos canas. Y estaba muy enfocado en plataformas SQL Server, o sea, el producto de base de datos relacional. Y por H o por B o por distintas causas o motivos, siempre estuve muy asociado a proyectos de banca y finanzas, en donde el SQL Server por ahí contaba o tenía un espacio dentro de ese mundo como una fuente de datos. No era un data warehouse o un enterprise data warehouse, lo que se llamaba en ese momento, ¿no? Eso estaba reservado para otros vendors que lo que ofrecían, ¿sí? Era solución de hardware más software más el modelo de datos, ¿sí? Que era algo que Microsoft por ese momento no ofrecía, ¿sí? Con lo cual era muy difícil de pelear desde la óptica de una base de datos relacional un proyecto de Enterprise Data Warehouse. Pero todo eso cambió, ¿sí? De alguna manera. En el 2008, fines del 2008, Microsoft adquiere una compañía que se llamaba Datalegro, ¿sí? Datalegro
tenía una plataforma de Enterprise Data Warehouse, ¿sí? Que a mí me gusta ya decirle, bueno, ya haciendo una analogía, ayer fue justamente el día de Star Wars, Microsoft saca lo que se llama APS o Parallel Data Warehouse, ¿sí? Que era como, es el padre o ya diría el abuelo de lo que es hoy Synapse Analytics, y se introduce en este mundo de Enterprise Data Warehouse ofreciendo una solución de procesamiento masivo paralelo, ¿no? Bueno, ¿qué era esto? ¿Qué de diferente tenía a lo que era un SQL Server normal? O a lo que es un SQL Server tradicional hoy, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso de eso. Y vamos al opuesto, que es un sistema simétrico. Y la verdad es que hoy todos tenemos un sistema simétrico. Nuestras computadoras, nuestros dispositivos, nuestros celulares son sistemas simétricos. ¿Qué significa esto? Es que la capacidad que tienen esos dispositivos es fijo o tiene un techo máximo. Es decir, yo tengo un equipo donde puedo correr tanta CPU, tanta cantidad de memoria y tanto almacenamiento. Y eso va a tener un límite dado por el hardware en sí mismo y también por el sistema operativo. El sistema operativo tiene que ser también capaz de ver esa cantidad de recursos. Y de la misma forma, ¿sí? Es el SQL Server tradicional. O sea, yo puedo darle la cantidad de recursos máxima que tenga mi hardware y mi sistema operativo asociado, ¿correcto? O sea, puedo crecer hasta ahí, más de eso no. Y todo el procesamiento ocurre dentro de esos recursos que tiene esa máquina o ese servidor. Eso es un sistema simétrico, ¿sí? Porque crece en forma lineal. Ahora bien, pasemos a los sistemas de procesamiento paralelo masivo. Esto es, digamos, lo opuesto. ¿Y qué es? Que básicamente el sistema no está determinado por la cantidad máxima que puede tener la máquina, sino que está determinado por es un sistema que está compuesto por múltiples nodos o servidores y que actúan como uno solo. Entonces la capacidad ya no está dada por la capacidad fija de cada máquina, sino que es por la sumatoria de toda la capacidad de todas las máquinas que componen este modelo, ¿sí? Con lo cual, bueno, ahí introducimos no solamente la capacidad de ampliar la cantidad de recursos, sino que también estamos escalando y bajando la tolerancia a fallos, porque si se rompe una de estas máquinas, eventualmente puedo seguir procesando en otras. Y algo muy, muy interesante es que no solamente son recursos, ¿sí? Que yo voy agregando a un sistema, sino que cada máquina que ingresa a este nodo va a tener, además de sus propios recursos de CPU, memoria y disco, va a tener una porción de los datos, ¿sí? O sea, mis datos van a estar distribuidos en toda la totalidad de máquinas que tenga mi sistema de procesamiento paralelo. Y la gracia de esto es que hay un coordinador que es el que dispara cuando viene un requerimiento, lo dispara hacia todos estos equipos. Esa es un poco la idea de el MPP o el procesamiento paralelo masivo. Y de esto se trataba el Parallel Data Warehouse, ¿sí? Era una heladera muy grande, un refrigerador muy grande con muchos servidores adentro y almacenamiento, y con un SQL Server especial, ¿sí? Que tenía esta capacidad digamos, de distribuir, ¿sí? el procesamiento. Bueno, yo estaba muy contento, es al fin tenemos algo con que ir a trabajar en todos los clientes y hacerle frente y decir, bueno, ahora el SQL Server está preparado para este tipo de cargas. Pero bueno, la verdad es que no tuve la suerte de vivir muchas implementaciones de esto. Yo creo que también fue un problema que tenía Microsoft en ese momento porque no fabricaba hardware y tenía que integrarse con proveedores, con alguien que fabricase esos hardware y los soportase. Estaba Dell, HP, Fujitsu, bueno, había una cantidad de proveedores específicos, pero era complejo la manera de comercializarlo porque el cliente tenía que adquirir contratos tanto de hardware por un lado como de software para Microsoft. En definitiva, era complejo y quedó muy restringido a muy pocos casos de uso. Por otro lado, el mercado empezó a llevar la tecnología para otro lugar, ¿sí? Y ahí empezó a aparecer este concepto de Azure, de la nube, las nubes públicas, y también un poco cambió el mundo de los datos. O sea, históricamente en ese momento trabajábamos con datos en premisas, digamos, todos datos que venían de nuestros sistemas transaccionales, y a medida que avanzaban los años empezábamos a tener fuentes de datos diversas de todos lados, de cloud, de sistemas externos, de sensores, o sea, fue cambiando mucho la realidad de los datos. Pero bueno, no se murió ahí, por suerte.
En el año 2016, ya con Azure, ya la plataforma de nube de Microsoft ya muy estable, ya evolucionada y que el mercado lo aceptaba, de alguna manera portaron toda esa tecnología, esa propiedad intelectual que había en APS y lo movieron hacia Azure y ofrecieron el servicio, ¿sí?, de plataforma, de un warehouse en Azure, basado en SQL Azure, o sea, hubo un cambio en cuanto a la parte de cómputo, Blob Storage por abajo, pero con un ofrecimiento de tipo servicio, plataforma como servicio, ¿sí? No tenía que comprar hardware ni licencia ni nada, con lo cual, de alguna manera, fue un renacimiento de toda esta plataforma. Por el año 2019, en el Ignite, en un Ignite de Microsoft, anuncian un cambio de nombre de la plataforma y ahí lo llamaron, pasamos de Azure SQL Data Warehouse a Synapse Analytics, pero muchos dijimos, bueno, será solo un cambio de nombre, pero no. Cuando pudimos poner las manos en él, en el 2020 que salió a Public Preview, realmente había cambiado y mucho, porque ya dejaba de ser solamente un data warehouse tradicional y relacional, ¿sí? Y empezó a incorporar un montón de cosas que obviamente en la realidad de los datos actuales se estaba demandando. ¿Qué significa un Cloud Data Warehouse? ¿O qué cosas o qué componentes antes de que llegue Synapse Analytics había que hacer para tener un Cloud Data Warehouse? ¿Sí? Y para esto repasemos un poco, digamos, todos los componentes, ¿no? Y empecemos a armar como si una suerte así de Legos, ¿sí?, que teníamos que ir poniendo, implementando, interactuando entre sí, ¿no? Bueno, obviamente teníamos los data sources, ¿no? O sea, decir, bueno, los sources donde la información claramente seguían estando nuestros sistemas en premisas, donde son nuestros sistemas transaccionales, pero empezó a aparecer ya información cloud o de otros cloud, ¿sí?, no solamente el de Microsoft. Como dije antes, datos que provienen de sensores, de dispositivos IoT, ¿sí?, o incluso de plataformas de software como servicio que pueden estar corriendo en cualquier otro lugar, ¿sí? Y todo eso se fueron convirtiendo en datos que yo tenía que empezar a incorporar. Bueno, uno de los claros pilares de un data warehouse es la parte de ingesta, es decir, bueno, tengo mi fuente de datos, de alguna manera tengo que traerlos aplicándoles o no algún tipo de transformación, ¿sí? Bueno, para eso Azure proveía Azure Data Factory. Data Factory es aquel que me permite crear flujos y conexiones entre sistemas fuente y sistemas destino, ¿sí?, programarlos y ejecutarlos. También apareció Big Data, o sea, no me gusta mucho el nombre, pero datos grandes no me parece una buena definición, pero empezaron a aparecer tipos de datos claramente no estructurados y también hubo un boom o un crecimiento exponencial en cuanto a proyectos de Machine Learning que requerían trabajar con otro tipo de datos y hacer otro tipo de trabajo con los datos, ¿sí?, limpieza, extracciones, modificaciones, subsets y demás, ¿sí? Bueno, para eso aparecieron lenguajes nuevos como Apache Spark, digamos, y con ellos trabajar con distintos frameworks para hacer transformaciones. Bueno, Microsoft propone, tenemos Azure Databricks. Databricks es una implementación de Apache Spark, ¿sí?, que está muy relacionado con NoSQL o datos no relacionales, ¿sí? Con lo cual, bueno, ya ahí teníamos que empezar a crear conexiones entre la fuente de datos, con la ingesta y sí, con el sistema de Databricks. Y sin embargo, también el otro componente es el warehouse en sí mismo, que no ha muerto y sigue estando, y es una estructura que sirve y mucho y, digamos, es algo muy funcional a la hora de hacer reporting. Bueno, ahí seguía estando SQL Data Warehouse, que bueno, fue rebautizado ahora como Synapse Analytics, y era algo más que también debía interconectar y preparar para recibir datos y de alguna manera exponerlos después también, ¿sí?, con el resto de los componentes de Azure. Finalmente también un almacenamiento de tipo Data Lake, donde podía tener datos de cualquier tipo y forma, ¿sí?, y que también tenían que interactuar con todos estos servicios. Como ven, hablamos de un montón de componentes y cosas que había que no solamente provisionarlas, sino que también hay que administrarlas de alguna manera y generar conexiones entre ellas, lo que implicaba seguridad, lo que implicaba administración, consumo, o sea, un montón de componentes
que normalmente se hacían silos, o sea, el que administraba Data Factory administra Data Factory, el que administra SQL Data Warehouse administraba SQL Data Warehouse, ¿sí? En este concepto de cosas, ¿sí? Y cada uno tenía su propia interfaz para administrarse y sus propios mecanismos, ahí es donde Microsoft propone, ¿sí?, unificar todo esto en un solo lugar o en una sola plataforma donde yo pueda realizar todas estas actividades. Y lo llamó Synapse Analytics, ¿sí? O sea, esto es lo que es un real Cloud Data Warehouse, o como le dicen ahora, Lake House, ¿sí? Porque podemos admitir todo tipo de datos, ¿sí?, en esta plataforma. Bien, vamos a adentrarnos un poquitito a detalle en cada uno de estos componentes que hablamos y cómo resuelve Synapse estas cosas. Lo podemos dividir como en 4 pilares grandes, ¿sí? Ahora vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Pero el primero es, bueno, Synapse SQL, ¿sí? Es decir, bueno, lo tradicional, mis tablas relacionales, donde yo puedo aportar valor con Transact SQL, o sea, los claros, digamos, scripts que ya manejamos desde hace mucho, y los que venimos más de ese mundo relacional. Después tenemos el módulo de Apache Spark, donde ahí podemos trabajar con otros frameworks y con otros lenguajes como Scala, Python, Spark SQL, .NET, etc., ¿sí? Para hacer trabajo más de Machine Learning, de Data Science. Luego tenemos los Synapse Pipelines, que sería el reemplazo de lo que sería Data Factory, puntualmente, ¿sí? Y con sus Mapping Data Flows, donde yo puedo aplicar lógica de negocios al momento de transformar datos. Y todo esto, todos estos componentes que quedan Synapse Studio, ¿sí? Un homónimo al Management Studio de SQL Server tradicional, bueno, acá tendría mi Synapse Studio, donde yo podría realizar todas las operaciones, tanto de desarrollo como de administración de los recursos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a verlo a detalle. Estos 4 pilares, ¿cómo se dividen dentro de Synapse? Bueno, lo primero son las opciones de cómputo. ¿Sí? Es decir, bueno, ok, cuando yo instancio mi Synapse Analytics, tengo que elegir con qué motor de cómputo voy a trabajar. Tenemos los tradicionales SQL, lo que hablamos antes, de los sistemas MPP y demás, que son los Dedicated SQL Pools. Estos SQL Pools yo los voy a aprovisionar, es decir, los tengo que crear, y les voy a decir que van a tener una capacidad determinada. O sea, cuántos nodos voy a tener, cuánto almacenamiento, ¿sí?, qué potencia. Lo bueno de esto es que estos pools, obviamente que tienen un costo asociado, porque es cómputo que estoy pagando en la nube, pueden ser pausados, ¿sí? Con lo cual ahí tengo la ventaja de trabajar en un mundo full cloud, digamos. Y lo interesante que apareció en los Synapse Analytics Workspace son los pools a demanda de SQL, ¿sí?, que siempre están prendidos y no tienen que ser aprovisionados con una determinada o X capacidad, ¿sí? Y ahora después lo vamos a ver un poquitito a detalle mejor, pero básicamente su costo va asociado por lecturas, por cantidad de lecturas, y no por cantidad de cómputos que yo estoy aprovisionando. Ahora vamos a ver después en qué escenario nos conviene usar uno u otro. Luego está el motor de cómputo Spark, ¿sí?, que son los pools de Spark. Lo mismo, esto es un clúster con múltiples nodos, ¿sí?, que hay que dimensionarlos, ¿sí?, y los puedo prender y apagar de la misma manera. Luego tenemos la parte de integración, ¿sí?, que sería la parte de Azure Data Factory, ¿sí?, con sus Mapping Data Flows, bueno, serían los Synapse Pipeline dentro de acá adentro, ¿sí?, con lo cual ahí sería el lugar donde yo podría desarrollar las integraciones. Luego viene el almacenamiento, que, como lo nombramos antes, es un Data Lake, ¿sí?, de Gen 2 de Blob Storage de Azure, y todo manejado desde Synapse Studio, ¿sí? O sea, serían las formas de trabajar. Y esto hace poquitito, en marzo, recién tuvimos esta novedad, ¿sí?, para sumar algo más, si ya no le faltaba nada a Synapse Analytics, y como decimos en mi país, para el bolsillo del caballero y el bolso de la dama, también agrega un pool nuevo de Data Explorer, ¿sí?, que está muy pensado, es un engine que está pensado para trabajar con datos en formato streaming o análisis de logs en series de tiempo, es decir, analizar eventos en series de tiempo, ¿sí? Esto todavía está digamos, en public preview desde marzo, no está disponible como disponibilidad general para cargas productivas, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más a detalle. Bueno, vamos a repasar un poquitito el Synapse Studio, ¿sí? El Synapse Studio se divide en hubs,
¿sí? Es decir, una manera de agrupar las distintas actividades que yo puedo hacer dentro de Synapse Analytics, ¿sí? Y bueno, primero puedo trabajar con datos, puedo desarrollar, puedo monitorear, puedo administrar seguridad, accesos, capacidades, y por último toda la parte de orquestación y todos los pipelines de transformación de datos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la pantalla inicial. Igualmente ahora, si puedo, voy a switchar y les voy a mostrar en demo, en vivo, cómo es. Pero básicamente acá es donde puedo, en el overview, puedo elegir qué actividad voy a empezar a realizar, ya sea trabajar con script de SQL, ya sea trabajar con un notebook de Python, de Scala o de cualquier tipo de lenguaje, si necesito hacer una transformación. Si voy a la parte de datos, ¿sí? Ahí es donde voy a ver datos que están linkeados o datos propios, ¿sí? De mi Synapse Analytics. Mis datos propios serían dentro de mis pools, ya sean de SQL o de Spark, ¿sí? Voy a tener mis pools con su almacenamiento propio, ¿sí? Después voy a tener mi Data Lake, que también va a estar disponible dentro de esta solución, o puedo linkear fuentes de datos externas, ¿sí? Esto quiere decir que también podría, por ejemplo, hacer una query a otro lake que esté dentro de una organización. ¿Qué puedo hacer también aquí desde el hub de datos? ¿Sí? Explorar. Es decir, bueno, tengo un lake al cual puedo acceder y quiero explorar qué datos hay, ¿sí? Puedo administrar permisos, puedo directamente hacer una consulta sobre esos datos, ¿sí? Puedo ver mi storage account, ¿sí? Puedo hacer un preview de los datos de esos que estoy viendo, ¿sí? Con lo cual me sirve al modo de exploración. ¿Sí? Y obviamente puedo manejar seguridad, ¿sí? Todas las listas de seguridad pueden ser modificadas desde aquí, obviamente si yo tengo permisos a ellos. Adicionalmente tiene la funcionalidad de hacer botón derecho sobre cualquier tipo de archivo, ¿sí? Que esté en un file system, ¿sí? Y analizar ese archivo, ya sea si tengo capacidades con SQL, hacer una consulta tipo transact, o bien podría trabajarlo desde un notebook, ¿sí? Con Spark, por ejemplo. Base de datos, también las tenemos, ¿sí? Ya sean a demanda o sean aprovisionadas. Voy a tener el clásico mundo relacional, ¿sí? Donde voy a tener esquemas, donde voy a tener conexiones, tablas, objetos, estos procedures, todo lo que manejamos tradicionalmente va a estar ahí. En la parte de desarrollo, ¿sí? Es bastante interesante. Yo creo que es una de las áreas a pulir, ¿sí? Porque es una interfaz bastante nueva, pero es IntelliSense, con lo cual a medida que yo voy poniendo código me va ofreciendo ayuda. Lo que tiene de bueno es que todo ese código que yo voy creando dentro de esta interfaz va siendo versionado y lo puedo incluso integrar con un repositorio de GitHub, ¿sí? Es decir, todo lo que yo voy desarrollando se va versionando y se va almacenando, lo cual es bastante interesante. Y por último, ¿qué integración tiene con los otros servicios? Obviamente, al ser un servicio de Azure, tiene integración con muchos servicios de datos, tanto con Power BI como con Machine Learning Studio, con lo cual o puedo oficiar de fuente de datos para luego ser utilizada en algún algoritmo o en algún modelo de Machine Learning, como también trabajar desde Power BI y consumir estos datos que voy generando en los distintos motores de cómputo, ¿sí? Desde un informe de Power BI, sin necesidad de tener que ir a Power BI, sino que puedo integrar mis workspace directamente en este estudio. ¿Sí? Y acá estamos viendo un ejemplo de cómo se vería un reporte de Power BI, por ejemplo, dentro de Synapse Studio. Bien, a ver si puedo mostrarles pantalla. Vamos a mostrar pantalla completa. Bien. Solo para confirmar, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya estamos viendo tu escritorio. Excelente. Bien, bueno, esto es una suscripción de Azure, ¿sí? Y acá tengo un workspace deployado de Azure, de Synapse Analytics, ¿sí? Y para entrar al estudio, ¿sí? Tenemos que ingresar a esta URL, ¿sí? Que es un poco lo que estábamos viendo antes, ¿sí? El inicio, digamos, de cuando yo ingreso a mi estudio, y acá es donde puedo elegir qué hacer. Un script de SQL, un script de Custo, que esto es lo último que vemos, que
está un mismo informe de Power BI directamente desde esta pantalla de ingresar. Vamos a los hubs, de datos, ¿sí? Acá donde tenemos Data Lake, ¿sí? Acceso a Data Lake propio, ¿sí? Antes de ver más racional, para no cuál no estoy gastando créditos de cómputo, simplemente se paga lo que sea. ¿Sí? Mariano, se te está entrecortando mucho el audio. ¿Tienes algún problema de ancho de banda? Y después tenemos datos vinculados dentro de mi organización o un endpoint REST sobre el cual tener datos y un SQL y que puede vincular. ¿Sí? En la parte de desarrollo, ¿sí? Acá es donde puedo elegir si voy a desarrollar un flujo de datos, si voy a trabajar con Transact SQL o voy a abrir un notebook. ¿Sí? En este caso es un select, vamos a hacer una consulta, ¿sí? Y estoy haciendo un select tradicional, un select top 100 de todas las columnas, pero le estoy diciendo que vaya a buscar esa información, ¿sí? A mi data lake, ¿sí? Y que levante un archivo de tipo Parquet, por ejemplo, ¿sí? Y por esto no tengo que saber ningún tipo de lenguaje, ya simplemente con un select, ¿sí? Y ahora me dirán, pero bueno, ¿quién está corriendo ¿Qué engine de cómputo? Bueno, el engine de cómputo es este serverless que yo les mencionaba antes, ¿sí? Cuando lo mando a ejecutar. Lo va a estar trabajando este serverless que siempre está prendido, que no me cobra por cantidad de recursos, sino que me cobra por cantidad de lecturas, por terabytes leídos, perdón, gigabytes leídos, ¿sí? Que entran y salen desde la plataforma. ¿Sí? Y acá me trajo el resultado. ¿Sí? Con lo cual, ¿sí? Puedo trabajar, si vengo de una plataforma tradicional como SQL Server, voy a poder trabajar tranquilamente con este tipo de recursos. La parte de integración, para aquellos que conocen Azure Data Factory, es muy similar. Se arman pipelines. Tenemos una paleta aquí de componentes con los que podemos trabajar para hacer todo tipo de transformaciones. Y si quisiésemos hacer transformaciones, digamos, que requieren cómputo avanzado, podríamos hacer un mapping data flow, ¿sí? Que cuando yo pongo este tipo de componente, lo que ocurre por detrás, o sea, la plomería que ocurre por detrás es que se levanta un clúster, ¿sí? De Spark para poder correr estas actividades, ¿sí? Con lo cual yo puedo hacer que esto corra con más o menos recursos, ¿sí? Dependiendo de la configuración que yo le haya dado. ¿Okay? Bien. Y por último, la parte de monitoreo, ¿sí? Que dijimos que esto es lo bueno que tiene Synapse Studio. O sea, puedo estar trabajando con base de datos relacionales, no relacionales, y todo lo administro desde la misma consola. ¿Sí? Acá puedo ver, por ejemplo, los pools de SQL, ¿sí? Que estábamos viendo. Fíjense, tenemos un pool dedicado que está pausado, ¿sí? Y acá está el tamaño. Esta es la cantidad de recursos, ¿sí? Que yo le puedo dar, ¿sí? a un clúster, digamos, de SQL. O bien tener que siempre lo vamos a tener prendido, y fíjense que está en línea, ¿sí? Que es el integrado. O sea, este es el serverless. Es el que yo nunca le tengo que pedir recursos, simplemente me va a cobrar por cantidad de terabytes leído. Lo mismo con los Spark Pools, o sea, si yo tuviese que crear uno, lo voy a ver aquí, le voy a decir, bueno, cuántas memorias RAM tiene asignada, cuántos núcleos tiene asignado, cuántas máquinas virtuales tiene asignado. Aquí ya aparece el explorador de datos, Data Explorer, ¿sí? Que como ven que dicen versión preliminar porque todavía no está disponible. Luego puedo ver las solicitudes, ¿sí? Quién está usando la plataforma, ¿sí? De SQL, bueno, puedo ver, ¿sí? Cada uno de ellos, obviamente si tengo permiso, desde luego, ¿no? Y ver qué queries ocurrieron, quién fue el que lo envió, a qué hora lo envió, ¿sí? Cuánto demoró, cuántos recursos tomó. Lo mismo con todos los otros tipos de engine de cómputos, ¿sí? O las transformaciones que aquí haga. Después puedo ver cuántas ejecuciones de transformaciones hubo y demás, ¿sí? Y cuántos fueron los desencadenadores. Esto es para la programación de transformaciones. Yo puedo poner aquí distintos tipos de desencadenadores, ¿sí? Ya sea por hora o por eventos, ¿sí?
Y finalmente está acá la parte de configuración, ¿sí? En donde yo puedo configurar lo que hablábamos antes, decir, bueno, el pool este de SQL, por ejemplo, que ahora está en pausa, ¿sí? Le digo, bueno, che, si tuviese que cambiar, ahora está en DW300, que es una capacidad casi de las mínimas, ¿sí? Para hacer un escalamiento tendría que tenerlo prendido, ¿sí? Lo que pasa es que demora un poquitito y por tiempos de la presentación ya lo dejé así pausado. Después puedo ver también lo mismo con Apache Spark, mis clusters, y lo mismo para Azure Data Explorer. Después los servicios vinculados, acá puedo ver todas las conexiones, ¿sí? Que hay desde y hacia mi Synapse Analytics, ¿sí? En este caso hay una base de datos SQL, hay un workspace de Power BI, ¿sí? Hay obviamente el propio workspace de Synapse Analytics, el propio workspace, digamos, el propio Data Lake que se implementa al momento de crear el Synapse, y acá un Endpoint REST, por ejemplo, ¿sí? Que es un servicio vinculado que creamos para extraer datos y traerlos a esta plataforma. También, y esto es algo que es bastante nuevo desde el año pasado, puede integrarse con Azure Purview, ¿sí? Azure Purview es la herramienta para hacer exploración, catalogación y linaje de los datos, ¿sí? Es lo que me permite tener un poco más de gobierno sobre qué datos tengo y qué tipo de datos tengo. Bueno, puede estar integrado en forma nativa con Azure Purview. Aquí puedo ver el tema de accesos, a quién le puedo dar permisos, a quién le puedo dar de lectura, de escritura, digamos, quién puede modificar los pools, quién los puede prender, etc. Y acá lo que les comentaba del código, ¿sí? Yo en este caso lo tengo versionado internamente dentro de Synapse, pero el código también puede ser integrado a un repositorio Git. ¿Sí? Acá tendré que configurar las credenciales y indicarle qué repo iría todo el código que se va generando dentro de la plataforma. ¿Mm? Es bastante intuitivo y es bastante fácil de manejar. O sea, fíjense lo que les decía. Sí, acá estamos yendo, por ejemplo, a mi Data Lake. ¿Sí? Y acá tenemos, dentro de Lake, tenemos los distintos contenedores. Dentro de los contenedores podemos ver sus propiedades. ¿Sí? O bien, dentro de cada contenedor, ¿sí? Podemos, ¿sí? ver las propiedades de cada uno de los archivos. Y si yo trabajo con SQL, bueno, puedo trabajar, digamos, en forma ad hoc o en forma espontánea, digamos, directamente contra estos archivos que están dentro de mi Data Lake. ¿Sí? Para este escenario es muy útil tener estos pools serverless, ¿sí? Para cuando tengo que hacer trabajos, ¿sí? Ad hoc, ¿sí? Y fíjense que acá ya me apareció el botoncito de publicar porque creamos un script nuevo. Bueno, al publicarlo, yo lo voy a tener versionado dentro de mi hub de desarrollo. ¿Sí? Si estuviese integrado con un repo de Git, esto iría al repo de Git. ¿Mm? Bien, volvamos a la presentación. Voy a dejar de compartir. Vuelvo para aquí. Bueno, para ir viendo, ok, hablamos de un montón de componentes. ¿Cuándo tendríamos que usar qué? ¿No? O sea, eso creo que es una de las cosas fundamentales. Primero y principal, todo lo que vimos en esta diapositiva está disponible y está soportado en formato productivo, ¿sí? Es decir, está todo en disponibilidad general. Puedo poner cualquier carga productiva y voy a tener soporte de Microsoft, ya sea para cargas SQL, para cargas Spark, ¿sí? Data Lake, transformaciones de Data Factory, ¿sí? Cualquiera de ellas están soportadas. Ahora, lo que no está soportado para cargas productivas aún, ¿sí? Es Data Explorer. Los pools de Data Explorer aún están en Public Preview, con lo cual ahí, si tienen algún escenario, les recomiendo que lo prueben y que se acerquen a Microsoft si tienen algún caso productivo, ¿sí? Bien, después en cuanto a disponibilidad geográfica, ¿sí? Está disponible en casi todas las regiones del mundo, con lo cual es plausible de ser utilizado en cualquier lado, con lo cual, si la pregunta era ¿está listo? Sí, está listo para ser usado. ¿Cuándo utilizar qué cosa? Sí, y acá esto viene la parte interesante, porque si bien esta solución está pensada para escalar mucho, ¿sí? No se olviden que como todo recurso dentro de Azure, ¿sí? El escalar mucho implica una billetera muy grande, ¿sí? Con lo cual, ahí hay que cuidar un poco, digamos, qué motor voy a usar y de qué manera.
Los pools de SQL dedicados, los que yo voy a aprovisionar manualmente, ¿para qué está pensado? Cuando yo tengo un modelo dado relacional, es decir, cuando yo ya tenía un data warehouse formado o quiero hacer un data warehouse relacional, por el motivo que sea, porque dentro de una organización hay mucha gente que se siente cómoda con SQL, con Transact SQL. Bien, ese es el lugar a donde ir para aprovisionar esto. La ventaja que tiene es que tal vez no sea utilizado las 24 horas del día, los 30 días del mes, con lo cual ahí podría jugar con el autopausado, como veíamos que yo lo tenía pausado, ¿sí? O bien dejarlo con recursos limitados y en algún momento escalar, ¿sí? De acuerdo a la demanda que tenga de ese modelado. El pull on demand, que es la otra opción, el pull on demand está siempre prendido, ¿sí? No tengo que yo aprovisionarlo y no me cobran por ese cómputo. Sí me van a cobrar por las lecturas, ¿sí? Que haga, o sea, el tráfico de información que yo esté haciendo constantemente frente a esto. Usa T-SQL, con lo cual aquellas personas que se sienten con capacidades en este lenguaje se van a sentir totalmente cómodos porque pueden utilizar el lenguaje T-SQL casi en un 95% de sus comandos, pero está pensado para un acceso ad hoc, ¿sí? Es decir, un acceso ocasional o exploratorio. Es decir, bueno, nos pusieron esta información nueva en el lake, ¿ok? ¿Qué tiene? ¿Qué información de todo esto tengo que incluir? ¿Qué me sirve? Bueno, una manera de explorarlo es con on demand, ¿sí? Porque yo lo que no tengo en on demand es almacenamiento asociado, ¿sí? Solamente puedo consultar. Bien, después tengo los motores de procesamiento Spark, los pools de Spark. Bueno, esto también se factura por hora, o sea, porque es un clúster de máquinas virtuales que se aprovisionan en tiempo de uso, ¿sí? Me sirve para cuando tengo que trabajar con un framework diferente al Transact SQL y puedo trabajar con Python, con Scala, con R, pensado mucho más para Machine Learning, Data Science, o cuando tenga que hacer algún tipo de transformación que me sea más performante con mayor capacidad hacerlo en Spark que con otro motor, ¿sí? Lo bueno que también, al ser aprovisionado, yo lo puedo pausar, lo puedo desaprovisionar y viceversa, y lo puedo escalar. Luego tenemos los mapping data flows o los flows, digamos, para hacer transformaciones. Bueno, como dije, por detrás esto termina creando un clúster de Spark, ¿sí? Por más que la interfaz de los flujos sea visual y yo diseñe en formato visual, por detrás está corriendo un clúster de Spark, ¿sí? Con lo cual ahí hay que tener en cuenta, ¿sí? El consumo, ¿no? Y bueno, y por lo último, el Data Explorer no lo quería dejar de nombrar, si bien apareció hace poquitito, si bien Data Explorer ya existía dentro de Azure para hacer todo análisis de logs y de lo que serían series temporales, analizar, digamos, información de tipo streaming, ¿sí? Esto está en Public Preview, no está disponible, pero también se factura por hora porque por detrás genera un clúster también de máquinas virtuales. Y a diferencia de los demás motores, utiliza un lenguaje que se llama Custo Query Language, KQL, que es un lenguaje bien declarativo y me permite, está muy orientado a analizar series de tiempo, ¿no? Es decir, bueno, analizar las cosas en un flujo de tiempos. Pero bueno, también facturado por hora, con lo cual acá hay que tener cuidado con la cantidad de recursos. Bueno, más información sobre esto. Creo que estoy bien sobre tiempo, ahí me dirán. Les dejo un par de links desde dónde empezar esto, desde qué es, tutoriales y lo más importante, la calculadora, porque a medida que aprovisionemos recursos, sí hay que tener en cuenta cuánto va a salir esto. Así que les dejo estos links por acá y, bueno, preguntas las que quieran. Sí, tenemos varias preguntas, Mariano. No sé si va a Muy aparecer bien. alguna más, pero ahora mismo tenemos a Javier Cuesta. Primero, gracias por la presentación, Mariano. Excelente. Dice, ¿es posible usar lenguaje R en Synapse? Entiendo que de manera nativa, pero ¿puedo asociar otros recursos de Azure? Entiende que no, A que ver, de manera R nativa sí. dicen. Sí, R totalmente. O sea, vamos, el framework está disponible. Hay que ver las versiones, ¿no? Siempre esto, cuando uno utiliza soluciones así que van empaquetadas, a veces no tenemos las últimas versiones, pero va siguiendo la corriente. Y asociar otros recursos de Azure, desde luego, sí. No tenemos toda la paleta, no tenemos el 100% de recursos, pero lo que sea almacenamiento
Y base de datos, te diría que casi todos. Hay alrededor de 95 conectores, digamos, diferentes que podés asociar a Synapse, con lo cual es bastante abierto. Genial. Y otra pregunta de Javier. Dice, genial la integración del Workspace de Power BI. ¿Es posible y tiene sentido conectar un Azure Data Lake Gen 2 ya asistente a Synapse? Estoy pensando en uno que contiene los data flow de Power BI en carpeta CDM. Claro, sí. Por eso yo decía, cuando aprovisionamos un Synapse, por defecto me va a decir, tenemos que crear un data lake por debajo, propio, porque lo va a utilizar él mismo como repositorio temporal al momento de anteponer una estructura a algo que no tiene estructura. Pero sí, tiene mucho sentido si yo ya tengo un data lake existente o estoy usando los data flows de Power BI, conectarlo, porque claramente lo puedo utilizar como una fuente adicional, sin duda. Está pensado para eso, justamente ese es el escenario de tener vinculación con otros almacenamientos. Genial, genial. Yo tengo una pregunta, porque es lo que van preguntando, pero vamos, yo tengo una pregunta. Ha salido un nuevo modelo de base de datos, por decirlo de alguna forma, de intentar definir lo que es el esquema relacional de un data lake, ¿no? Sí, ahora estamos bueno, somos muy inventivos, la gente de informática con los nombres, ¿no? Pero ahora le ponemos un data lake house. Bueno, es como que vamos refritando los nombres, ¿no? Pero sí, estamos tratando, digamos, de ser lo más abarcativo. O sea, creo que la idea es un poco adoptar todos los tipos de datos que hay en la actualidad y no restringirlo únicamente a tengo un data warehouse con tablas relacionales, porque la realidad de los datos hoy ha cambiado un montón. Hoy tenemos todo tipo de datos. Sí, la idea entiendo que es intentar coger datos que no son relacionales, no estructurados y poder tener algún tipo de relación, porque siempre tienen algún tipo de relación. Exactamente, exactamente. Y lo interesante de esto es que justamente si yo soy una persona que viene del mundo relacional y sé mis skills están del lado de SQL, no necesariamente tengo que aprender otra cosa. O sea, Claro. toda la plomería que trae Synapse me permite consultar esta fuente de datos con el mismo lenguaje. De la misma forma que si tengo una base de datos relacional y tengo a alguien muy especializado en Spark o en R y que tal vez no tenga tanto expertise en cómo hacer una consulta optimizada para extraer datos de un SQL, bueno, el framework del lenguaje sigue siendo el mismo, usalo con lo que vos quieras, él por detrás se va a encargar de que sea performante, porque tiene toda esta capacidad de escalar, ¿sí? Y de momento no hay más preguntas. Yo te puedo hacer una más si quieres, ¿eh? Ya tenemos a los dos David de la siguiente, pero vamos, yo tengo otra más y es, ¿ya es 100% compatible con Delta Lake, al menos con la parte open source? Aún no, metiendo... aún no, aún no. Sé que esfuerzos para ello. Y hay algunos workarounds que hemos visto por ahí, pero no es 100% nativo. Sé que está yendo hacia ahí. Hay todo un tema de definir por qué arquitectura van, porque en definitiva parece como, yo les digo, es la herramienta de MacGyver, Synapse. Es como que va sacando distintas cositas del meme y decir, bueno, ok, pero en algún momento nos vamos a tener que quedar con algo. O sea, no podemos tener tantas cosas dando vuelta. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias por esta sesión. Sé que te hemos pillado ayer en medio, no te teníamos planificado, hubo un problema con el compañero que tenía que dar la sesión, pero vamos, ha sido un placer tenerte. Un honor y agradecidísimo. Y a ver si esperamos que el próximo año podamos hacer un evento en presencial más grande y que podamos tenernos a todos en presencial. Ojalá que sí, será un gusto conocerlos. Eso es, Mariano, tómate esto como un capítulo 0 de la serie, el piloto, y el año que viene queremos más. Excelente, buenísimo. Pablo, muchísimas gracias. Vale. Gracias a ti. Venga, gracias, Espero que